uno de los temas de la semana, sin dudas, que más nos ha tocado, es lo que sucedió en Miami con Mila Yankelevich. Ahí ustedes ven las imágenes de esta barcaza que pasó por encima al velero. Lo último que voy a decir, para no ser tan redundante, ustedes ya lo saben, es que la despedida fue muy íntima allí en Miami. Tomás Yankelevich, Sofía Reca, Cris Morena, toda la familia Yankelevich, toda la familia de Mila para la despedida. Sobre la semana, Romy, se confirmó la muerte de otra de las jovencitas también. Niñas, eran sí. una instructora de 19 años y 5 menores. Y esto nos lleva, Romy, a entender cómo abordar, y por ejemplo esta familia tan afectada como Cris Morena, ya con Romina Yan, ahora otra vez con Mila. Un doble duelo, ¿no? ¿Cómo se abordan estas situaciones tan delicadas? En instantes vamos a contar detalles de la investigación. Por ejemplo, hoy se estaba haciendo un peritaje, pero le agradecemos el tiempo y está aquí Anabela Serventi, es psicóloga. Y Anabela, uno de los procesos que uno entiende para quienes perdimos un familiar, lo primero es el duelo. Pero cuando se da un duelo, en esta familia en particular, que ya viene de un gran duelo, ¿cuáles son las estrategias, primero, para poder abordar este problema? Mira, esto se llama determinantes del duelo. Las características de cada duelo son diferentes, en principio por las características del doliente, ¿no? La persona que está afectada por esta pérdida, si es familiar cercano, generacionalmente a dónde está ubicado. No es lo mismo el fallecimiento de niños que de personas mayores. Uno está más preparado para generacionalmente abordar otro tipo de pérdidas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tipo de afecto que teníamos, la relación, qué tanto ocupaba en nuestro mundo esta persona que ya no está. Ese es otro determinante, ¿no? Porque cambia la configuración de nuestro mundo cuando alguien ya no está. Cambia la coreografía de lo cotidiano, cambian nuestros vínculos, ¿sí? La primera sensación, por supuesto, es la de devuélvanme el mundo debajo de mis pies, ¿no? A partir de ahí se produce esta ruptura que es tan traumática y que es tan choqueante para la persona, ¿no? Sí, yo no dejo de pensar, bueno, obviamente en los padres, ¿no? En este caso particular de Mila, pero en todos los padres por supuesto, que sufren la pérdida de un hijo. Hay muchos casos mediáticos, el de Pampita, Benjamín, bueno, Benjamín Vicuña, hay un montón. ¿Hay algo que les dé calma a estos padres, que les dé, no sé? Instantáneamente es muy difícil de pensar, justamente por esto que te digo de la ruptura. De hecho, puede haber hasta una desensibilización afectiva como mecanismo de defensa ante algo tan gigante, ¿no? Desde la filosofía siempre se estudia esto de que hay dos cosas que los seres humanos no podemos mirar de frente. Una es el sol y la otra es la muerte, ¿no? Y en ese sentido el trabajo de duelo pasa a ser este pasaje de la muerte nuevamente a la vida, ¿no? Para esto lo primero que hay que hacer es trabajar en la aceptación de la pérdida, que es lo más duro, porque ya te digo, tiene distintos determinantes para cada uno. Después hay que trabajar en aceptar las emociones y trabajar con las emociones que aparecen, que no siempre es la tristeza, porque cuando uno entra en un duelo, y sobre todo en un duelo complejo como en este caso, entra en una montaña rusa emocional donde puede haber incluso euforia, donde puede haber alegría, donde puede haber risas sin sentido, ¿no? ¿Pasos para un duelo? Digo, sí. Mira, hay etapas, se estudiaron mucho las etapas del duelo, ¿no? Que es lo que la persona atraviesa. Sin embargo, desde la psicología sabemos que esas etapas no son rígidas, que a veces conviene hasta no explicitarlas con el doliente porque se siente atado a eso o puede sentir que no está haciendo un buen trabajo de duelo si no las pasa en orden. Y la verdad es que todo avance en nosotros es pendular, todo desarrollo es pendular. Avanzamos unos casilleros y por ahí nos volvemos a desmoronar porque hay algún indicio, porque algo nos recordó algún aspecto. Exacto. Eso desde ya el primer año es el más difícil porque acontecen todas las celebraciones por primera vez, ¿no? Anabela, en esta situación en particular, sean los padres, los abuelos, los familiares más cercanos de esta pequeña de 7 años, siempre hablando de la familia Yankelevich, y en una etapa de duelo tan cercana, tan reciente, cuando una persona que está atravesando ese duelo pide estar sola o pide quedarse sola, ¿es recomendable también darle esa suerte de soledad a la persona o todo lo contrario, tenés que estar encima por cualquier cosa? Es una soledad que hay que regular, ¿no? Porque se corre el riesgo de alienar a la persona. Muchas veces la persona se siente muy interpelada, se siente que tiene que responder, ¿sí?, a la demanda del otro de estar bien, porque los de alrededor muchas veces no saben qué hacer con esa tristeza y se tiende a reprimir toda expresión emocional. En realidad hay que hacer un acompañamiento amoroso, respetuoso y abierto sin reprimirlo, ¿no? Entonces, muchas veces la persona necesita aislarse porque tiene vergüenza
vergüenza de mostrarse así o porque siente que tiene que rendir cuentas ante quienes los están acompañando, ¿no? Bien, ahora seguimos, quiero aportar un dato de la jornada. Hoy se estaba haciendo, ahí ustedes ven las imágenes del lugar, se estaba haciendo un peritaje a la barcaza y hay datos importantes para entender cómo va a continuar la investigación. Se hicieron los exámenes de alcoholemia y de estupefacientes, no solo al conductor de la barcaza, sino también a la instructora que estaba arriba del velero con los 5 menores. Todos dieron negativos. Otro dato importante, todos los menores, los que sobrevivieron y lamentablemente los que fallecieron, confirmó la policía de Miami que tenían chalecos salvavidas. Este es otro dato también importante de la investigación. Pero además, hoy, el gobierno argentino le pidió la renuncia a un funcionario, que uno no sabe por qué, dijo que la Argentina iba a pedir intermediar en la investigación. Ahora vamos a dar el nombre y el cargo, pero también es un dato importante, cómo no se deja que nadie especule ante una tragedia y cuando cometen un error accionan rápidamente. Romy. Bien. Pensaba yo también en los hermanos, ¿no? ¿Qué pasa? Porque están, bueno, hay como decía Jan, la familia más cercana. ¿Cómo le explicamos al hermanito, a la hermanita que quedó? Sí. Cómo atravesar el duelo. Es importantísimo el cómo trabajo recordar, del duelo, ¿no?, con los chicos. a la pérdida del ser querido. Normalmente hay un impulso de protegerlos, ¿no? Incluso de no decir la palabra muerte con todas las letras adelante de los chicos. Y eso muchas veces es un error, porque los chicos no tienen un mundo simbólico tan desarrollado como los adultos. Si a nosotros ante el trauma nos cuesta poner en palabras ciertas cosas, imagínense a los chicos que todavía no tienen esa capacidad de abstracción y esa capacidad de vocabulario incluso, ¿no? Entonces hay que hablar abiertamente y hay que animarse a decirle, mira, yo me hago las mismas preguntas que vos y tampoco tengo respuesta. Y hay que animarse también a llorar adelante de los chicos, porque eso se los habilita a ellos a esa tristeza, les habilita a no reprimirla, ¿no? Es muy importante también hacer ciertos rituales con ellos, si quieren hacer cartas, dibujos, plantar plantas, ¿no?, en homenaje. Eso ayuda a darle un cierre a esa pérdida. Yo, Anabela, te quería consultar, corregime porque por ahí me equivoco, pero me da la sensación de haberlo visto por ahí en distintas películas o por experiencias personales o de círculo cercano, de que por ahí en el momento de hacer los duelos, justamente cuando decías la diferencia entre un adulto y un niño, por ahí es más recurrente por ahí dejar, no sé, cosas suyas, no sé, su cuarto, dejarlo tal cual, como para tener como la esencia del niño vivo en la casa. Como dejó el cuarto la última vez, claro, ¿no? Sin o tocar sus juguetes, por ahí. dejarlos así, no tocar sus rospitas, o qué tan bueno es eso, porque a ver, es difícil desapegarse de golpe de todo, pero ¿qué tan bueno es eso o qué tanto Mira, como sirve? te decía, no hay universales porque todo doliente es distinto y tiene una historia particular. Entonces, siempre tenemos que evaluar qué tan disfuncional es para esa persona las decisiones que toma. Por supuesto, lo que intentamos siempre es que no haya reacciones automáticas frente al trabajo de duelo, sino que sean respuestas reflexivas. Entonces, que no se tome ninguna decisión que sea irreversible de manera inmediata en reacción a esa activación emocional, ¿no? Sino, tomémonos unos días para pensarlo. Eso no lo tenemos que resolver ahora. Ahora hay otras cosas que resolver primero, ahora lo importante es otra cosa, ¿no? Vos hablabas del primer año, ¿no? Que el primer año es el más difícil. ¿Qué pasa con los años que siguen? Es una herida que no cierra, obviamente, se hace como un callo, es un dolor que está ahí persistente. ¿Cómo sería el proceso? Exacto. El proceso de duelo te lleva a reubicar emocionalmente eso que se perdió, ¿no? Hablamos de personas fallecidas, hablamos de relaciones, ¿sí? Te lleva a reubicarlo en otro lugar en donde el dolor no es desgarrador y no se convierte en una interferencia para tus actividades de la vida diaria. Siempre hay nostalgia en esa añoranza, en ese recuerdo. Puede haber tristeza, pero ese dolor no es incapacitante como en el primer momento, ¿no? Mucho se habla de los que sobrevivieron. Es más, el testimonio de Enzo, que es quien ve toda esta acción, aparentemente a priori perplejo, se tiene que trabajar también con aquellos menores, sé que hay mayores, ¿no?, que estaban ahí en la zona de Hibiscus, ahí en Miami, pero digo, esa persona, ese menor, por ejemplo, Enzo, en este caso, que vio todo lo que pasó, que vio los cuerpos,
¿Se tiene que trabajar de una Sí, manera por diferente supuesto. con él? Sí, por supuesto, en principio porque hay algo ahí de la inscripción de lo traumático por las escenas desgarradoras, ¿no? De pérdida de vidas adelante de él, y además porque hay algo que es propio del duelo también, que es la culpa y esta necesidad de negociación, ¿no? Nosotros tenemos el afán de querer recuperar el control de las situaciones y de creer que algo pudimos haber hecho, ¿no? Entonces aparecen estos pensamientos de ¿por qué no me pasó a mí? O si yo hubiera visto, o si yo hubiera hecho, o si yo hubiera avisado, que es una falacia, por supuesto, ¿no? Es una distorsión cognitiva, le decimos en psicología, ¿no? Imagino que lo mismo debe haber pasado a los padres, ¿no? Sí. En este caso, ¿no? O, Sí, en, por o en los supuesto. casos en los que hay un accidente, ¿no? Si yo no lo hubiera mandado a tal lugar, si se hubiera quedado conmigo, si le hubiera dicho por última vez tal cosa. Sí. Pero bueno, son cosas que Sí, por suceden, supuesto. uno no puede, ¿no? No, uno no puede anticiparse manejar todo. y como te digo, eso es una falacia que tiene que ver con tender a tener el control de la situación y creer que algo podíamos haber hecho, pero no es así, esto se trabaja a lo largo del duelo también. Flor. No, Bien, bien, perfecto. Bueno, Anabela, muchísimas gracias Por favor, a ustedes. por este tiempo y vamos a Muchísimas seguir de gracias. cerca esta situación.